Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campana. Aquí cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Madeleine había sido una mujer de sacrificio. Siendo muy joven se casó con un hombre con el que soñaba una vida sencilla, pero llena de amor y estabilidad. Pero la vida, como suele ocurrir, ha sido más difícil de lo esperado. Su marido, Jan, un hombre gentil y trabajador, había muerto de una enfermedad repentina mientras ella estaba embarazada de su tercer hijo. Con tan solo 28 años, Madeleine se encontró viuda con 3 niños pequeños y una montaña de deudas dejadas por Jan, quien había tenido la desgracia de morir antes de poder asegurar su futuro. Ella no había llorado por mucho tiempo. No había lugar para el dolor. La realidad estaba allí, fría e implacable, y ella tenía que mantenerse firme. Así que se puso a trabajar. Todas las mañanas, antes del amanecer, acudía al taller de costura que había abierto en la sala de estar, habiéndose convertido su espacio en un santuario. Cosía vestidos, trajes y remendaba ropa, por poco dinero, pero era suficiente para mantener a sus hijos. Los años pasaron, pero ella nunca se permitió flaquear. Sus hijos iban creciendo, ella los veía florecer y todo lo que hacía, lo hacía por ellos. Su educación, su futuro, sus sonrisas eran sus únicas recompensas. La casa familiar, con sus gruesos muros y sus crujientes suelos de madera, se había convertido en el escenario de los momentos más bellos de su vida. Este pequeño remanso de paz, que conservaba en impecables condiciones, era todo lo que tenía. Madeleine vio las sonrisas de sus hijos, el sonido de sus juegos en el jardín en verano, el olor del pastel que había horneado para sus cumpleaños. Era un lugar de memoria, donde cada mueble tenía una historia, cada foto una emoción. El papel tapiz descolorido del pasillo, el viejo reloj que había dejado de funcionar hacía años, el sofá donde sus hijos se habían reunido durante las vacaciones. Todo esto estaba empapado de amor. Pero más que eso, fue en esa casa donde siempre se sintió viva, donde creyó, en el fondo, que ninguna dificultad podría derribarla, porque sabía que sus hijos la veían como su madre inflexible, una mujer fuerte e indestructible. Pero los años habían volado. Madeleine, a pesar de su fuerza, no escapó al desgaste del tiempo. La edad había dejado su huella en su cuerpo. Sus manos, antes diestras y rápidas, ahora eran lentas y temblorosas. Ya no podía coser tan rápido ni durante tanto tiempo como antes. Sus dedos nudosos luchaban por sostener la aguja, y las telas se le escapaban entre las manos, como si la vida misma se le estuviera escapando. El dolor en sus articulaciones se convirtió en una tortura diaria. Las palabras de su médico resonaron en su mente. «Tienes que bajar el ritmo, Madeleine». Quiet. Pero ¿qué podía hacer? La casa necesitaba mantenimiento. El techo empezaba a tener goteras, la caldera se estaba estropeando y las facturas se acumulaban sobre la mesa. Ella ya no tenía suficiente dinero para administrar todo. Se resignó a echar mano de los ahorros que tenía, aquellos que había acumulado pacientemente durante años y que, hoy, desaparecían a una velocidad preocupante. Sin embargo, sus hijos se habían vuelto cada vez más ausentes. Paul, el mayor, se había convertido en director de una gran empresa, con una agenda apretada y responsabilidades abrumadoras. Julien, el más pequeño, vivía en el extranjero con su pareja, y Sophie, la más pequeña, tenía un trabajo directivo en un banco y una familia que gestionar. Todos ellos se habían establecido en la vida, lejos de la vieja casa de sus recuerdos. Las llamadas a su madre se habían vuelto más cortas, menos frecuentes, casi formales. Madeleine no los culpó. Tenían sus vidas, sus hijos, sus preocupaciones. Ella sabía que estaban ocupados. Pero en su corazón la carcomía una profunda soledad, que ninguna sonrisa de sus nietos podía borrar. Se encontró mirando la vieja foto familiar en el aparador, con una sonrisa congelada en el tiempo, y preguntándose si había hecho lo correcto al renunciar a todo por ellos. Y luego estuvo aquella mañana en que se despertó sobresaltada. Le dolía el cuerpo, más que ayer, más que antes. Ni siquiera podía levantarse sin la ayuda de la vieja mecedora que había evitado durante tanto tiempo. Ella se dio la vuelta y trató de sentarse, pero el dolor la hizo tambalearse. Eso fue la gota que colmó el vaso. Ella no podía seguir así. Esa noche, llamó a sus hijos.
Habían pasado meses desde que había hablado de sus dificultades económicas, de su dolor, de la casa que se estaba cayendo a pedazos, pero esa noche no pudo soportarlo más. Los 3 niños se reunieron y Madeleine los miró con los ojos llenos de esperanza. Quizás lo entenderían. Quizás volverían, solo un poco, como antes. Pero lo que oyó la hizo desplomarse. «Mamá, hemos estado pensando», comenzó Pablo, el anciano, colocando las manos sobre la mesa, como si se preparara para una discusión seria. «La casa se ha vuelto demasiado grande para ti y es costosa de mantener», Sophie continuó con un dejo de aburrimiento en su voz. «Pensamos que la mejor solución sería venderlo. Con el dinero podríamos encontrarte un buen hogar donde estarías mejor cuidado», concluye Julien, como si acabara de encontrar la solución ideal. El corazón de Madeleine se hundió. ¿Vender la casa? ¿Su mayor tesoro? ¿Su última ancla? Eso era todo lo que tenía. La casa que había construido con sus propias manos, la casa donde sus hijos habían aprendido a caminar, a hablar, a amar. La casa que ella había cuidado cada día, lavaba cada rincón, cada recoveco, para que siguiera siendo un remanso de paz. Ella no podía creer lo que le estaban ofreciendo. «Pero, es mi casa, mis recuerdos», susurró, con la voz quebrada y las lágrimas brotando de sus ojos. «Mamma, sé razonable». «No podemos dejar que viva solo en estas condiciones», Pablo insistió firmemente. Ella sabía que tenían razón en algunas cosas. Ella ya no podía encargarse de todo. Pero en el fondo, algo dentro de ella se rebeló. ¿Se había convertido realmente en una carga que ya no podían soportar? Se sentía vieja, inútil, como si toda su vida no fuera más que una carga de la que estaban dispuestos a deshacerse. La decisión ya estaba tomada por ella. Su corazón se rompió en silencio y ella asintió débilmente. Ella ya no tenía fuerzas para luchar. Estaba demasiado cansada para luchar contra ellos y demasiado enamorada de sus hijos como para resentirlos. Pero en el fondo, Madeleine sabía que ese día se había vendido un poco de ella misma. Ella ya no se opuso. Ella simplemente dejó que las cosas sucedieran. La casa se vendería y con ella todo lo que había construido, todo lo que había regalado. Unas semanas después, la casa fue vendida a un promotor inmobiliario, un empresario sin escrúpulos que veía cifras y ganancias en las ruinas de una vida. Le extendieron un lindo cheque y Madeleine ingenuamente esperaba que ese dinero fuera usado para asegurarle una vida decente. Se imaginaba que por fin podría disfrutar de algo de paz y tranquilidad después de tantos años de duro trabajo y sacrificio. Tal vez, incluso si sus hijos ya no estuvieran cerca de ella, usarían el dinero para brindarle una vejez tranquila. Pero la realidad resultó ser aún más cruel. Julien, su hijo menor, el que ella siempre había considerado más sensible, más reflexivo, rompió la ilusión con unas frías palabras. «Utilizaremos una parte para cubrir tus gastos y dividiremos el resto». Las palabras cayeron sobre ella como una bofetada brutal. «El resto lo compartiremos». El dolor del rechazo, del abandono, lo invade. Ni siquiera pretendieron ocultar su codicia. Madeleine había dado su vida por ellos. Había sacrificado su juventud, sus sueños, para ofrecerles una educación, un techo y sonrisas. Pero ellos ya no tenían respeto por todo lo que ella había construido, ni por la mujer que había sido. Ella no era más que un medio para enriquecer sus cómodas vidas, una vieja deuda por saldar. La mirada de Julien, tan dura, tan indiferente, no dejaba lugar a la esperanza. Los días siguientes fueron un torbellino de humillación. Lo llevaron a una pequeña residencia de ancianos, un lugar abandonado y aislado, lejos de la ciudad, donde el olor a vejez se mezclaba con el polvo. Madeleine apenas tuvo tiempo de echar una última mirada a la vieja casa, su casa, antes de que las puertas se cerraran detrás de ella. Pensó que podría adaptarse, que la dulzura de una bienvenida más sencilla y modesta podría sustituir el calor de sus hijos. Pero al llegar, la colocaron en una habitación diminuta, compartida con una extraña, otra anciana olvidada por la sociedad. El personal estaba abrumado, indiferente a su presencia. Los cuidados apenas fueron suficientes y Madeleine se encontró allí, reducida a un número más, con gente que ni siquiera conocía. Ella ya no era la madre amada y respetada, la mujer que siempre había jugado un papel en la vida de sus hijos. Ahora ella era solo otra carga. Ella se sintió invisible.
Los primeros días en esta casa fueron especialmente duros. Madeleine intentó mantener la cabeza alta, sonreír a sus raros visitantes, pero por dentro todo estaba roto. Sus hijos ya no lo visitaban, ni Paul, ni Sophie, ni siquiera Julien. Intentó llamarlos, pensando que tal vez un simple gesto de ellos podría borrar algo de su dolor. Pero las llamadas no recibieron respuesta. A medida que pasaban las semanas, el silencio de sus ausencias se hacía aún más pesado. Una mañana, después de esperar a una visita que no llegó, el director del establecimiento vino a verla, con aspecto más agitado que de costumbre. «Señora Dupont, hemos recibido instrucciones. Debe abandonar el establecimiento». Madeleine parpadeó con incredulidad. ¿Cómo fue esto posible? No tenía dónde ir, ningún lugar donde refugiarse. Su mente daba vueltas, buscando una salida, pero todo era demasiado oscuro, demasiado frío. El director le contó que tenía facturas sin pagar y una difícil gestión financiera, pero Madeleine lo entendió sin que él tuviera que darle explicaciones. Sus hijos habían dejado de pagar por ella. Se había convertido en una carga, una responsabilidad que ya no querían soportar. Sin familia que la apoyara ni ningún amigo cercano, se encontró vagando por las calles con solo una maleta en la mano. El frío le mordía el rostro arrugado y cada paso parecía empujarlo más profundamente hacia la indiferencia del mundo. Los transeúntes apenas la miraban. Algunos miraron hacia otro lado, como si ella fuera simplemente un obstáculo molesto en sus vidas diarias. Otros la miraban con desdén, como si su miseria fuera una falta. Ella había pasado su vida dando, amando, sacrificándose, y ahí estaba. ¿Dónde estaba el reconocimiento? ¿Dónde estaban las sonrisas de sus hijos a quienes tanto había querido, criados con la promesa de una vida mejor? Los primeros días fueron los más duros. Madeleine buscó lugares donde dormir, bancos públicos, rincones oscuros, refugios improvisados. El aire helado del invierno le atravesaba la piel y cada respiración parecía más pesada que la anterior. Pero ella perseveró. La esperanza de cambio, por pequeña que fuese, todavía la mantenía en marcha. Ella pensó que tal vez alguien, en algún lugar, la vería. Quizás un gesto de generosidad aliviaría su sufrimiento. Pero nadie se detuvo. Una tarde, mientras estaba sentada en un banco, temblando de frío y de cansancio, una joven se le acercó. Madeleine miró hacia arriba, casi sorprendida de que le hablaran. Nadie la había visto, nadie le había hecho ninguna pregunta durante semanas. La joven llevaba un abrigo pesado y una mirada llena de dulzura, una mirada que parecía ver más allá de la aparente miseria de Madeleine. Se detuvo frente a ella y con voz tranquila y llena de compasión le preguntó: «Señora, ¿se encuentra usted bien?». Esta simple palabra, «¿estás bien?», parecía tan improbable, tan puro en ese mundo frío, que Madeleine, sorprendida, tuvo que contener un sollozo. ¿A alguien le importaba a ella? Ella miró lentamente a la joven. La calidez de su mirada era un faro en la oscuridad. Buscó las palabras, pero tenía la garganta apretada por la emoción. No, ella no está bien. Nunca había estado tan lejos de lo que llamamos el bien. El nombre de la joven era Claire. Era voluntaria en una organización de ayuda a personas sin hogar, un lugar que visitaba todos los días con una pasión desarmante. Claire era una de esas raras personas, cuya amabilidad y empatía parecían infinitas. Creció en un entorno donde la solidaridad no era solo una palabra, sino una forma de vida. Tan pronto como vio a Madeleine, esta mujer frágil pero digna, sentada sola en el frío, no pensó ni un segundo. Sin dudarlo, la llevó a un albergue para personas sin hogar, un lugar sencillo pero limpio, donde Madeleine finalmente pudo comer una comida caliente, la primera en días, y dormir en una cama de verdad. Los primeros días fueron un verdadero alivio para Madeleine. Claire se aseguró de tener todo lo que necesitaba: comida, ropa limpia y, lo más importante, calor humano. A medida que pasaba el tiempo, Claire comenzó a escuchar la historia de Madeleine. Con cada palabra, cada recuerdo compartido, la revuelta crecía en el corazón de Claire. Madeleine le contó su vida de sacrificio, sus esfuerzos por criar a sus hijos en el amor, sin pedir jamás nada a cambio. Habló del tiempo en que sus hijos corrían a su alrededor, felices y llenos de vida, y cómo poco a poco desaparecían en sus propios mundos, dejando atrás solo vacío y silencio. Explicó cómo, tras vender la casa, sus hijos la dejaron sin recursos ni apoyo,
relegándola a un hogar deshumanizante y luego abandonándola en la calle. Claire escuchó con el corazón apesadumbrado, pero lo que sintió por encima de todo fue pura indignación, una rebelión contra la flagrante injusticia que había caído sobre Madeleine. «Mereces algo mejor que esto», ella se lo dijo un día, con la voz llena de compasión. «Diste tu vida por tus hijos y ellos te traicionaron. Ellos no te merecen. Es hora de que asuman su responsabilidad». Estas palabras, llenas de verdad, resonaron profundamente en el corazón de Madeleine. Claire, una joven llena de energía y convicción, se había convertido en su faro en la tormenta. Madeleine, aunque destrozada por los acontecimientos, sentía en su interior una fuerza renovada, una necesidad de hacer justicia. Claire se apresuró a tomar el asunto en sus manos. Se puso en contacto con un periodista local que conocía y él quedó profundamente conmovido por la historia de Madeleine. Después de escuchar su historia, comenzó a escribir un artículo detallando su viaje y denunciando la ingratitud de sus hijos. El artículo fue publicado en el periódico y la onda expansiva se extendió mucho más allá de las fronteras de la ciudad. Las redes sociales se volvieron locas. Miles de personas protestaron contra este trato inhumano hacia Madeleine, una mujer que lo había sacrificado todo por sus hijos y que al final de su vida solo encontró rechazo. Los comentarios llovieron y el artículo fue compartido muchas veces. Ya no había lugar para la indiferencia. La historia de Madeleine se convirtió en un símbolo de injusticia social, una historia que resaltaba los profundos defectos de la familia y la sociedad. La onda expansiva causada por este artículo atrajo rápidamente la atención de un abogado especializado en derechos de los ancianos y casos de abuso financiero. Conmovido por la historia de Madeleine, se ofreció a ayudarla a recuperar parte del dinero de la venta de la casa familiar. «Ella merece justicia», dijo con firmeza, «y haré todo lo posible para que sus hijos finalmente asuman su responsabilidad». Entonces comenzó la batalla legal. Madeleine, aunque envejecida y frágil, se encontró en una lucha que nunca había imaginado. Sus hijos, hasta entonces indiferentes y demasiado ocupados con sus propias vidas, fueron presa del pánico. Los llamados a la acción se multiplicaron, se sucedieron las audiencias de mediación y pronto la presión de los medios se hizo demasiado fuerte. Los niños, que alguna vez creyeron que la historia de su madre terminaría en el olvido, se vieron obligados a comparecer ante el tribunal. El proceso fue un auténtico shock. El tribunal, sensible a la conmovedora historia de Madeleine y a la revuelta popular que había desencadenado, emitió un veredicto final. Los hijos de Madeleine fueron condenados a pagarle una compensación económica por haberla abandonado sin recursos, una decisión simbólica y reparadora. No era solo el dinero lo que importaba, sino el reconocimiento de la injusticia que había sufrido y, sobre todo, la conciencia colectiva de que la dignidad de un ser humano nunca debe ser pisoteada, independientemente de su edad o estatus. Con el dinero recuperado de este juicio, Madeleine pudo finalmente encontrar una vivienda digna. Encontró un apartamento pequeño, sencillo pero cálido, donde poder vivir sin tener que mendigar ni luchar por cada pequeño gesto de bondad. El contraste entre la soledad y el sufrimiento de los últimos meses y la tranquilidad de su nuevo hogar era sorprendente. Pero, a pesar de esta comodidad material, Madeleine había comprendido una cosa esencial: los lazos de sangre no siempre son sinónimo de amor. Lo que ella recibió de sus hijos no fue nada comparado con el amor incondicional que ella les había dado. Eso no la hizo amargada ni más débil, pero había aprendido a poner el valor de esas conexiones en perspectiva. Los días que siguieron fueron un nuevo comienzo para Madeleine. Se acercó a Claire, quien le ofreció un puesto en la asociación donde trabajaba. Madeleine, con su experiencia e historia, se involucra con aquellos que la sociedad rechaza. Encontró dignidad ayudando a los demás, siendo testigo vivo de que la pobreza puede llamar a la puerta de cualquiera, pero también de que el amor y la solidaridad pueden curar incluso los corazones más rotos. Y esta vez, ya no estaba sola. Se dedicó plenamente a esta causa, apoyando a los ancianos, a los que no tenían hogar, a aquellos que, como ella, habían sido olvidados, rechazados y abandonados. En esta nueva vida, Madeleine encontró un sentido profundo a su existencia, un sentido que jamás habría imaginado cuando se levantaba cada mañana para ir a buscar a sus hijos. Pero ahora sabía que el amor verdadero no se mide por la generosidad de quienes dicen ser familia, sino por la fuerza de los lazos que formamos con quienes, a pesar de todo, nunca nos decepcionan.